Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes 3 de enero, antes de Epifanía, en el que celebramos la memoria libre del Santísimo Nombre de Jesús. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 6. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Salmo 98 o 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Tañan la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Quiero en un primer momento de la liturgia de este día resaltar algunas expresiones de la primera lectura que se convierten para nosotros en una gran invitación a tener en cuenta. San Juan nos invita, 1. A reconocer la justicia de Jesús y a obrar según esa justicia, que significa ajustarnos al proyecto del Padre. Somos pecadores, pero justificados por el amor del Padre manifestado en Cristo Jesús. Por lo tanto, llamados a obrar según esa justicia respecto a los hermanos, sin juzgar, sin criticar, sin hacernos burlas de los defectos y debilidades de los demás, mirando más bien, como dice Pablo en Romanos 2:1, los propios defectos, que serán siempre peores que los de los demás. 2. Juan nos invita a reconocer el amor infinito del Padre, al hacernos sus hijos, por lo tanto hermanos entre nosotros. Esto significa que el amor, como dirá San Pablo, debe ser nuestro uniforme y nuestra identidad y manera de obrar respecto a los hermanos. Dice en Colosenses 3, 12, 21, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme, la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. En el pasaje del Evangelio de ayer, Juan Bautista era visto como testigo de una persona aún no conocida, pero que pronto sería reconocida. En el pasaje de hoy, vemos al mensajero de Dios reconocer a Jesús escondido entre la multitud, porque para eso vino a este mundo el Salvador, a estar con los suyos y a salvar al hombre de esta humanidad que nos lleva tantas veces al pecado y a situaciones deshumanizantes. Juan Bautista, haciendo una señal con el brazo levantado proféticamente, lo señala y grita: He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado del mundo. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y descansar sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
el hombre sobre quien verás descender el Espíritu y permanecer es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y vi y testifiqué que este era el Hijo de Dios. Juan Bautista da este testimonio decisivo para convencer a los hombres de que Jesús es quien estaba antes, el siervo sufriente de Isaías, de la realización de la espera apocalíptica de los judíos, simbolizada por el Cordero Pascual. Es significativo entonces cómo comienza el Evangelio de hoy, con una nota de tiempo, pero no de un tiempo cronológico, sino de un tiempo kairos, es decir, de salvación. Dice, al día siguiente. Esto quiere decir después del bautismo, y ve pasar a Jesús. Su mirada ya no es material, ya ahora su mirada es la de un testigo de algo inenarrable. Vio el Espíritu posarse sobre él. Juan ve a Jesús, y el término usado para describirlo, dicen los estudiosos, está en participio presente, que significa la venida. Por lo tanto, no solo nos da una indicación visual, sino que nos dice que aquel que es visto es aquel a quien se ha esperado. La primera reflexión que podemos hacer entonces es sobre el modo de mirar de Juan, quien en su espiritualidad muy austera nos enseñó a suavizar la mirada hasta captar la grandeza de Jesús. Hay que pasar por un proceso. Juan le dice a Jesús que es él quien lo debe bautizar, y Jesús le dice que hay que cumplir lo prescrito por el Padre, y Juan se deja conducir por Jesús. Por eso al día siguiente puede dar testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído. Esto nos dice lo importante que es pedir el don de una sana visión espiritual para poder reconocer las cosas de Dios. Con estos ojos acogedores, Juan reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es una imagen llena de significado que describe a un animal conocido por su dulzura y mansedumbre. Todo esto recuerda la liturgia eucarística en la que repetimos las palabras: «He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo». Son palabras que animan un sacrificio que da salvación. El sacrificio no de un depredador, sino de un manso cordero que se entrega en la más extrema debilidad, así como se entregó naciendo en un pesebre, como un niño necesitado de afecto, calor, ternura y abrazos. Sí, el Todopoderoso muestra signos de debilidad. Esto nos recuerda que el sentido profundo de nuestra vida no puede residir en el poder abusivo y depredador, que no iremos al cielo con títulos ni ocupando lugares, ni afirmando nuestra fuerza en cualquier forma, sino elevando nuestra debilidad. Incluso dentro de la familia, cuántos juegos de poder animan nuestros hogares, y lo mismo puede suceder en el trabajo o incluso, y con vergüenza, hay que decirlo, en nuestras iglesias o comunidades parroquiales o religiosas. Inmediatamente nos hacemos amos, intentamos llevar las insignias del poder y del dominio sobre la realidad. Queremos reivindicar puestos. ¿Cuántos en el mundo aprecian ser considerados corderitos? Para nosotros esto sería sinónimo de tontos, de gente que se somete, de gente que sufre. Pues no, el Cordero vence. Él es el príncipe de la paz. Él es quien es el rey. Él es quien tendrá la última palabra sobre la vida de todos, sobre toda la humanidad. Y estamos llamados por vocación a asemejarnos a Él. Por eso Dios envió a un cordero y no a un lobo. Su omnipotencia se revela en el amor, que es una ganancia diferente, que debe ser percibida con otros ojos, con ojos que se han vuelto hermosos, llenos del Espíritu Santo, como los de Juan Bautista, que pueden ver diferente al día siguiente. Nosotros somos llamados pues a entrar en esta visión después de haberlo visto y ver posarse sobre él el Espíritu Santo. Dice el padre Hermes Ronchi: Jesús toma las raíces del poder, las arranca, las pone patas arriba al sol y al aire. Trastorna esa lógica que colocaba a un Dios con poder absoluto encima de todo, incluido el de decretar tu muerte. Y bajo él, hombres que a su vez aplicaban este poder considerado divino sobre otros hombres más débiles que ellos en una escalera infinita hasta el último peldaño. El cordero siervo, el impotente, es un no, gritó ante la lógica del mundo,
donde los más fuertes, los más ricos, los más astutos, los más crueles siempre tenían la razón. Y la institución no pudo tolerarlo y le quitó la voz pura, el sueño de Dios. Aquí está el Cordero, mansedumbre y ternura de Dios, que entra por las venas del mundo y no se perderá y dará fruto, sino aquí en otra parte, sino hoy en el tercer día de un mundo que está naciendo. Hasta aquí el Padre Hermes Ronchi. Nos acompaña pues la Santísima Virgen María a hacer esta misma experiencia que ella hizo, como la de Juan Bautista. Cuando se abandonó a la palabra de Dios, pudo dar testimonio de cuanto ella experimentaba en su vientre. El Cordero de Dios venía a quitar el pecado del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.